Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Ave María. En este quinto día de la novena dedicada al Espíritu Santo, vamos a meditar sobre el don de temor de Dios. E iniciaremos nuestra meditación con un pórtico que constará de 2 textos de la Sagrada Escritura para ponernos en contexto, para ambientar nuestra alma. El primero está sacado del libro del Deuteronomio, capítulo 10. Ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, siguiendo todos sus caminos, y que le ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando los preceptos del Señor y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien. El segundo texto está tomado de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 y siguientes. Nos dice San Pablo: no os unzáis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? ¿Qué pueden compartir el fiel y el infiel? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo del Dios vivo. Así lo dijo él: habitaré entre ellos y caminaré con ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro y yo os acogeré. Y seré para vosotros un padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Omnipotente. Teniendo pues estas promesas, queridos, purifiquémonos de toda impureza de la carne o del espíritu, para ir completando nuestra santificación en el temor de Dios. Para meditar y profundizar en este don del temor de Dios, vamos a dividir nuestra exposición en 4 puntos. Primero, ¿en qué consiste este don? Segundo, ¿cuáles son los efectos que produce en nuestra alma? Tercero, ¿a qué vicios se opone? Y cuarto, ¿qué medios hemos de fomentar para crecer en el don de temor de Dios? Primer punto. ¿En qué consiste el don de temor de Dios? Santo Tomás de Aquino nos enseña que el don de temor es el encargado de perfeccionar la virtud de la esperanza. Ya dijimos el primer día que el plus que nos da los dones del Espíritu Santo es subir el nivel de nuestra vida cristiana, que no sea una vida cristiana de práctica de las virtudes simplemente, sino que esas virtudes las practiquemos al modo divino, dejándonos conducir por el Espíritu Santo. Pues bien, la virtud de la esperanza, que es una virtud sobrenatural, debe ser perfeccionada por el don del temor de Dios. Y Santo Tomás nos define este don de esta manera: el don de temor es un hábito sobrenatural por el cual el justo, el cristiano, el bautizado, bajo el instinto del Espíritu Santo, adquiere docilidad especial para someterse a la divina voluntad. Por reverencia a la excelencia y majestad de Dios, que puede infligirnos un mal.
si bien la virtud de la esperanza es aquella virtud teologal por la cual esperamos, confiamos certísimamente de que Dios nos dará los auxilios necesarios para alcanzar nuestra meta, nuestra salvación, para andar por el camino del bien y finalmente salvarnos, el don de temor de Dios nos da esa especial docilidad para someternos a la voluntad divina. Y aquí viene una primera objeción que nos podríamos plantear. ¿Cómo puede ser que el don de temor perfeccione la virtud de la esperanza? No parece que sean muy compatibles el temor y la esperanza. Bueno, pues Santo Tomás armoniza el temor y la esperanza, que a primera vista parecen incompatibles, diciendo que en Dios hay justicia y misericordia. Dios es a la vez infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Y la justicia que hay en Dios excita en nosotros el temor, y la misericordia que hay en Dios excita en nosotros la esperanza. Luego estos dos dones se complementan y es así como el temor de Dios, el don de temor de Dios, perfecciona la virtud de la esperanza. Pero para esto hay que entender muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de temor de Dios. Porque existen tres tipos de temor: el temor mundano, el temor servil y el temor filial. El temor mundano es aquel que, para evitar un mal temporal, pues no vacila y no duda en ofender a Dios, en cometer un pecado. Ya se ve que este temor es de por sí malo. El segundo tipo de temor es el que llamamos temor servil, que es aquel que impulsa a la persona a cumplir la divina voluntad, sí, a huir el pecado, pero por los males que de no hacerlo caerían sobre él, ya sean castigos temporales o el castigo eterno del infierno. Este temor, aunque es imperfecto, es bueno en su sustancia, pues a fin de cuentas nos hace evitar el pecado y se ordena a Dios como a su fin. Por último está el temor filial. También algunos lo llaman temor reverencial o temor casto, que es aquel temor que nos impulsa a servir a Dios y a cumplir su divina voluntad, huyendo de la culpa solamente por ser ofensa de Dios y por temor de quedar separado de Él. Este temor se llama filial porque es propio de los hijos temer la pérdida y separación de su padre. Y este temor, como es claro, es bueno y es perfecto. Cuando hablamos pues del don de temor de Dios, del don del Espíritu Santo, del temor de Dios, estamos hablando de temor en este tercer sentido, en el sentido de un temor filial. Y es en este sentido en el que la Sagrada Escritura, en el Salmo 110, nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entendida la sabiduría en un sentido práctico como aquella que me ayuda a ver cuál es la ley de Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios para mí y qué debo seguir. El temor de Dios, pues, es este don precioso que nos da Dios, por el cual, bajo el instinto del Espíritu Santo, adquirimos una docilidad especial para someternos a la divina voluntad, por reverencia a la majestad de Dios. Y como nos enseña Santo Tomás, este don viene a perfeccionar la esperanza, porque siempre estamos tentados de presunción, de amarnos desordenadamente a nosotros mismos, de creer que algo valemos y que algo podemos conseguir para llegar al cielo con nuestras propias fuerzas.
Entonces, el don de temor de Dios nos da un sentimiento sobrenatural muy especial, muy elevado, muy místico de nuestra impotencia absoluta ante Dios. No podemos nada. Nos dice San Pablo en la carta a los Corintios que ni siquiera el nombre de Jesús podemos pronunciar convenientemente sin el auxilio de Dios. Luego, este don lo que nos concede es apoyarnos únicamente en la omnipotencia auxiliadora de Dios, que ese es el motivo formal de la virtud teologal de la esperanza. Y hace que la virtud de la esperanza, gracias al don de temor de Dios, se viva con una delicadeza profunda, total confianza en Dios, deseo de morir para cambiar el destierro de esta tierra por el cielo. Recuerden aquello de Santa Teresa, muero porque no muero. Vivir en una paz y serenidad inconmovibles. Aquella anécdota que nos cuentan del cura de Ars, que cuando le golpearon en cierta ocasión una mejilla, él dijo: oiga, amigo, la otra mejilla tendrá celos. Acostumbrarnos a hacer una oración más simplificada, más confiada, como nos muestra muchas veces en el Evangelio: Señor, el que amas está enfermo. Si tú quieres puedes limpiarme. Señor, haced que vea. Señor, enséñanos a orar. Aumentanos la fe. Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Y por último, a no estar solícitos ni angustiados por las cosas de esta tierra. Toda esta vivencia de la virtud de la esperanza, pues, es perfeccionada y llevada a plenitud por el don de temor de Dios. Así nos lo enseña Santo Tomás. Pero, de un modo secundario, el don de temor de Dios perfecciona también la virtud de la templanza y de la humildad. Hemos dicho que primariamente el don de temor de Dios perfecciona la esperanza, y lo hemos explicado. Pero secundariamente, nos dice Santo Tomás, perfecciona también la virtud de la templanza y la virtud de la humildad. La virtud de la templanza es perfeccionada por el don de temor de Dios porque le ayuda grandemente a apartarse de cualquier cosa que pueda ofender a Dios. Y es en este sentido en el que corresponde a este don del Espíritu Santo corregir la tendencia más desordenada que el hombre experimenta, que es la de los placeres carnales. Ante una tentación fuerte de la carne que podemos experimentar, hemos de invocar al Espíritu Santo que con la ayuda del don de temor de Dios nos haga vivir temblando ante la majestad de Dios al que no queremos ofender. Y también, secundariamente, el don de temor de Dios perfecciona y lleva a plenitud la virtud de la humildad. Esa virtud de la humildad que, frente a la tentación que tenemos muchas veces de jactarnos, engrandecernos, pues la virtud de la humildad nos reduce a nuestros debidos límites para que no caigamos en la pretensión de ser más de lo que somos según la regla de la recta razón. Bueno, pues bien, sobre esta virtud de la humildad viene el don de temor a sumergir el alma en el abismo de su nada ante el todo de Dios. Y así el alma, penetrada por este don, se ve delante de Dios como nada y ve que no tiene de su parte más que miseria, pecado. Se juzga merecedora solo de desprecio y de castigo. Solo así la virtud de la humildad puede llegar a su perfección. Esta es la humildad que vemos en la vida de los santos, con un desprecio absoluto de sí mismos. Todo esto se alcanza gracias, pues, al don del temor de Dios. Pasemos ahora al segundo punto de nuestra meditación, que es considerar los efectos que este don de temor produce en nuestra alma. Ya los hemos explicado, los hemos dicho de pasada en esta primera parte de la explicación de en qué consiste el temor de Dios, pero vamos ahora a enumerarlos ordenadamente.
El primer efecto que produce en nosotros es un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, que sumerge al alma en una adoración profunda, llena de reverencia y humildad. Es un sentimiento que también se extiende y se manifiesta en todas las cosas que de alguna manera dicen relación con Dios: la iglesia o el oratorio, el sacerdote, los vasos sagrados, las imágenes de los santos. Todo es mirado y tratado con grandísimo respeto y veneración. El segundo efecto es un gran horror al pecado y una vivísima contrición, arrepentimiento, por haberlo cometido. Santa Teresa de Jesús escribe que no podía haber muerte más recia para mí que pensar si tenía ofendido a Dios. El arrepentimiento que se adquiere con este temor de Dios, el arrepentimiento que se adquiere por la menor falta, es un arrepentimiento vivísimo, y de él procede en muchos santos el ansia reparadora, la sed de inmolación, la tendencia irresistible a crucificarse de mil modos que experimentan estas almas. No es que estén locas, es que es una consecuencia natural de la fuerza y de la moción del Espíritu Santo a través de este temor. El tercer efecto es una vigilancia extrema para evitar las menores ocasiones de ofender a Dios, porque para las almas que están movidas por este don de temor, el único mal que existe sobre la tierra es el pecado, ofender a Dios. Los demás males no merecen el nombre de tales. Y el cuarto efecto y último, que en cierto modo es una consecuencia de lo que acabamos de decir, es el desprendimiento perfecto de todo lo creado. El alma movida por el Espíritu Santo no quiere saber nada de todo lo creado, no porque sea malo, sino porque teme que eso le aparte de la divina voluntad, y como no quiere ofender a Dios por ser quien es, no quiere saber nada de las cosas de este mundo. Recuérdese aquella anécdota de Santa Teresa de Jesús, el efecto que produjeron las joyas en la Santa Carmelita, cuando en Toledo su amiga, doña Luisa de la Cerda, le enseñó unas joyas. A Santa Teresa no le cabía en la cabeza que la gente pudiera sentir aprecio por unos cuantos cristalitos que brillan un poco más que los corrientes y ordinarios. En definitiva, las almas movidas por este don son aquellas de las que habla el Señor en las bienaventuranzas cuando dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No tienen apego a nada a este mundo, porque ellos lo único que quieren es estar apegados a la divina voluntad de Dios. Y de alguna manera también bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Lloran haber ofendido a Dios y no quieren de ningún modo volver a ofenderlo. Tercer punto de esta meditación. ¿Cuál es el vicio que se opone al don de temor de Dios? Después de todo lo que hemos dicho, es fácil entender que el vicio es la soberbia. Frente a esa soberbia que nos envalentona, nos engríe, nos ensalza absurdamente, el don de temor de Dios, gracias a ese instinto especial del Espíritu Santo, nos hace ver y comprender nuestra nada ante la majestad de Dios. Y de este modo suprime, mucho más que la virtud de la humildad, este don suprime toda soberbia y toda raíz de soberbia que pueda haber en nuestra alma. En fin, queridos hermanos, pasemos finalmente al último punto que hemos titulado Medios para fomentar este don, que quizá será la parte más sabrosa de nuestra meditación para que nos pueda ayudar a disponer nuestra alma, para que el Espíritu Santo
nos regale con este don. ¿Qué podemos hacer nosotros de nuestra parte? Vamos a verlo. 5 cositas. La primera, meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Y para ello les propongo un texto del padre Leonardo Castellani, que en su libro San Agustín y nosotros dice así, hablando del misterio del mal en el contexto del libro de Job. Dice el padre Leonardo Castellani: Dios, en vez de consolar a Job de sus penas, reprenderle sus blasfemias o bien alabarle su inquebrantable esperanza, se pone a alabarse a sí mismo durante media hora. En vez de explicar por qué existe el mal en el mundo, por qué padecen los inocentes y por qué los malvados triunfan, se pone a aplastar, entre comillas, a Job, como si no estuviese bastante aplastado con el espectáculo de la grandeza de la creación, cosa que el mismo Job había ya reconocido. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos de la tierra? ¿Eres capaz tú de hacer el mar y ponerle un freno de arena? ¿Eres capaz de ensillar a la ballena? ¿Conoces las fuentes de la lluvia, la nieve y el granizo? Etcétera. ¿Cuánto bien nos puede hacer leer, releer y meditar este libro de Job, poniendo frente a nuestros ojos la grandeza de Dios? Cuántas tonterías y cuántos complejos estúpidos de la vida espiritual se nos quitarían de un plumazo si saboreáramos sencillamente y simplemente estas 3 palabras. Dios es grande. El segundo medio que debemos practicar para disponernos a recibir este don es acostumbrarnos a tratar con Dios con confianza filial, sí, pero llena de reverencia y respeto. Nos puede hacer mucho bien aquí meditar en la reacción de San Pedro en el milagro de la pesca milagrosa que recoge Lucas 5, cuando ante el hecho milagroso San Pedro se lanza a los pies de Jesús diciéndole: «Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador». ¿Qué experimentó San Pedro en ese momento? Reverencia ante Cristo, pero reverencia en el sentido más exacto y etimológico de la palabra, reverior. Verior significa el temer y doblemente temer doblemente. Esa es la experiencia espiritual que sintió San Pedro ante ese milagro de Jesús. Por eso le dice: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Esa expresión se junta a la vez una confianza en Jesús y a la vez un distanciamiento, un alejamiento de verse tan nada que le hace reverenciarle y respetarle de ese modo. «Apártate de mí, yo no soy digno de que tú estés a mi lado». Nos dice también el padre Castellani, explicando este milagro: hay un sentimiento profundo y primordial en el ser humano, consistente en que, delante de lo infinito, es decir, de lo divino, el hombre se queda chato. Los que han estado en una tempestad en el mar o en la cumbre de una alta montaña lo conocen. Es lo que sintió San Pedro. Sintió una sublimidad, una infinitud delante de Cristo, y se espantó. Tercer medio: meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él. Hermanos, el recuerdo de los terribles castigos que Dios tiene preparados para los que desprecian definitivamente sus leyes sería muy bastante para hacernos huir del pecado si lo meditáramos despacio y con prudente reflexión. Es horrendo, dice San Pablo, caer en las manos de Dios ofendido.
Hebreos 10:31. Hemos de pensarlo con frecuencia, sobre todo cuando la tentación venga a poner ante nosotros los halagos del mundo o de la carne. Cuarto medio, poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. ¿Cómo voy a tratar yo mal a un hermano, con altanería, con desprecio, si yo soy un rescatado del infierno? Si yo, por tantos pecados mortales cometidos, merecería 1000 castigos, 1000 desprecios. Por eso hemos de practicar esta virtud de la mansedumbre, perdonar cordialmente las injurias y tratar a todos con exquisita delicadeza, con humildad, con mansedumbre. Todo esto nos ayudará muchísimo a reconocernos poca cosa y nada ante la excelencia y majestad de Dios que tanto me ha perdonado. Y eso me ayudará a ser muy dócil a la divina voluntad. Quinto y último medio que podemos fomentar es pedir con frecuencia al Espíritu Santo este temor reverencial. San Pablo nos dice en la carta a los Filipenses que hemos de obrar nuestra salvación con temor y temblor. Y el Salmo 2, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Luego hemos de pedirle muchísimo al Espíritu Santo que nos inculque este temor reverencial. Yo siempre le digo a la gente que en las peores situaciones de la vida, cuando parece que no podemos hacer absolutamente nada, cuando todo está perdido, cuando todo a mi alrededor se ha puesto en situación pésima, hay algo que siempre podremos hacer y que nadie nos podrá quitar. Y eso es pedir. Pedirle a Dios, como un pordiosero que pide, que reclama, que insiste, que implica. Vamos a pedirle mucho al Señor que nos dé este temor. Vamos a pedirle al Señor que no nos deje. Terminemos pues nuestra meditación recordando en este año dedicado a San José, recordando a San José, porque ese corazón manso y humilde que es el corazón de Jesús, si bien fue formado en el seno de María por el Espíritu Santo, San José fue el instrumento elegido por el Espíritu Santo para formar el corazón de Jesús. Claro que el corazón de Jesús lo forma el Espíritu Santo, Él es el principio interno, pero San José es el principio externo, elegido por el Espíritu Santo como instrumento. Y Él hace las veces de padre. Y San José es llamado por Dios a educar y a formar ese corazón, el corazón de Jesús. Vamos pues a pedirle de una manera muy intensa al Espíritu Santo, que también San José sea para nosotros el instrumento querido por Dios para que se forme en nosotros el corazón de Jesús, para que lleguemos a ser corazón de Jesús. Como dice la carta a los Filipenses, que lleguemos a tener los mismos sentimientos. Como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, que lleguemos a ser una copia, una imagen de su Hijo, que seamos corazón de Jesús allí donde estemos. San José bendito, concédenos del Espíritu Santo este gran regalo. Amén.